Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy miércoles 13 de marzo del año 2019 para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos pero no revueltos para aclararnos las ideas. Y a aquellos que nos están escuchando en redes y que no han podido entrar a Facebook, o usted que está algunos atormentados, ¿qué podrá estar pasando? Que resulta que no puedo entrar a Facebook, al menos por la aplicación en computadoras, es por un problema general. Y esta es la nota que da Facebook cuando uno intenta empezar su sesión por medio de una computadora. Dice, Facebook estará disponible pronto. Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Vuelve a entrar en tu cuenta dentro de unos minutos. Entre tanto, obtén más información sobre el motivo por el que aparece este mensaje. Te agradecemos tu paciencia mientras mejoramos el sitio. Entonces, no se asusten, resulta que, según esto, están haciendo mejoras para que podamos tener algún mejor servicio. En fin, amigos, así que ahora todos, por favor, para Periscope, ya saben, vayan, yo ya lo compartí en @MYDDA, ya lo compartió también desde Twitter, ya lo compartió Karin Rademan aclarando las ideas en esta época preelectoral. Muchísimas gracias, Karin. Y pues bueno, a todos aquellos que nos están acompañando también en YouTube, recuerden que sí tenemos la transmisión en YouTube, tenemos la transmisión en TuneIn, en La Libertad, en todos lados, a excepción de en Facebook. Bueno, a lo mejor esto va a servir para que algunos vayan a visitarnos hasta nuestro sitio en libertopolis.com. Y recuerden que se puede, hay problemas en Facebook, cabal nos pregunta Marvin Baquiax, pero recuerden que también se puede compartir desde Twitter por medio de Periscope, se puede compartir desde YouTube. En fin, el hecho de que no esté funcionando Facebook no significa que nosotros no sigamos dando la batalla de las ideas. Pero bueno, vamos a esas ideas que vamos a discutir hoy, o más que ideas, noticias analizadas de una forma contextual y conceptualmente objetivas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las notas que tenemos para ustedes? Porque muy movida que estuvo la tarde de ayer y también movido estuvo Contravía PM, que los que nos acompañaron recordarán que conversé con nuestra amiga Gloria Álvarez acerca de esta propuesta presidencial de ella, bajo el entendido de que tenemos todos, al menos Gloria y nosotros tenemos claro que ella no tiene ni la edad ni tiene un partido político que la apoye por el momento, y que lamentablemente en nuestra legislación, violentando al final, considero yo, los derechos individuales, nos incluye, como es el caso de otros países, incluido Estados Unidos, el que alguien independientemente, sin tener que estar atado a ningún partido político, ni comité cívico, ni nada por el estilo, sino uno con sus propios recursos, hacer campaña, pues bueno, tampoco puede uno presentarse, aquí estoy yo. ¿Cómo lo hizo? Por cierto, Carlos Cerezo, hijo del expresidente y mantenido de Vinicio Cerezo, digo mantenido por nosotros los tributarios. Entonces, pues bueno, estuvo muy movido Contravía PM. Si no lo escucharon, vayan a nuestros podcasts, ya saben, vayan a Libercast, apreciables oyentes, para que ustedes lo escuchen. Pero bueno,
en fin, les decía que ayer por la tarde estuvo movido. ¿Por qué? Porque la mayoría de 7 magistrados, porque fueron 7 los que discutieron el caso de Suri Ríos, la mayoría, que ya saben ustedes quién es Gloria Porras y sus seguidores, ¿cómo los vamos a llamar? Vaya, y el licenciado de Matabela y el licenciado Bonerge Mejía, que debería estar preso por su relación con Alejandro Sinibaldi, pero bueno, en fin, es uno de los protegidos por la todopoderosa Gloria Porras. Y otro más, un suplente de apellido Parr, creo yo, si recuerdo correctamente. Los que ellos 4 contra el voto razonado en contra de la presidente de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, Neftalí Aldana y el licenciado Comte, que fue el otro suplente que integró la Corte de Constitucionalidad, votaron contraria a la decisión de Gloria Porras y su gente, porque lo consideran, y qué bueno que hay alguna gente prudente dentro de la Corte de Constitucionalidad, lo consideran una intromisión en funciones que corresponden a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, entendemos que todavía el fondo de la discusión no la han conocido en la Corte de Constitucionalidad, motivo por el cual, según sé, van a presentar, me imagino que otro amparo o alguna solicitud que en la Corte Suprema de Justicia, tanto Suris Ríos como su candidato vicepresidencial, el licenciado Roberto Molina Barreto, van a presentar algún recurso para que decida en definitiva, y no provisionalmente, sino en definitiva, decían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta al amparo de Suri Ríos. Y luego, si nuevamente el Tribunal Supremo Electoral decide presentar una acción o algún recurso en la Corte de Constitucionalidad, entonces pues sí va a forzar ya a los magistrados a entrar a conocer el fondo del asunto. Pero bueno, vamos a ver todavía a Suri Ríos y al licenciado Roberto Molina Barreto y todos aquellos que estarían dispuestos a votar por ellos, les queda una pequeña esperanza en lo que respecta a la participación de Ríos en la campaña que empieza en apenas unos días. Los que sí de plano se me hace que ya está muy difícil, por más recursos que pongan, que vayan a participar, son Samuel Morales, el hermano del presidente Jimmy Morales, Yafet Cabrera Cortés, hijo del vicepresidente Yafet Cabrera Franco, y Juan Manuel Giordano, actual diputado de FCN Nación. Pero recuerdan que si algo ha sido que en un principio era el Dipu Kid, ¿se recuerdan cuando estaba aquella moda de que vayan los patojos, los de 18 años, que todavía hay alguno que quiere llegar, que esos vayan al Congreso de la República? Pues bueno, el que no solo entró con este discurso, sino se ha logrado mantener ya en un par de legislaturas, por lo menos, ya dejó hasta de ser dipuquid, es Juan Manuel Giordano, que hoy sí le dijeron: no, chulito, fíjate que Mario Tarocena te fregó bien fregada la que te metió con eso los transfugas, así que tú tampoco vas a poder participar, aunque con ese cuarto lugar en el cual lo habían ubicado también me parece difícil, con la poca intención de voto que tiene el partido gobernante FCN Nación, que hubiera logrado entrar Juan Manuel Giordano. Pero bueno, al final, quién sabe. El punto es que el Tribunal Supremo Electoral confirmó que no los van a inscribir. Otro que hizo noticia ayer por la tarde es Roberto Mota, el ex jefe de seguridad del organismo judicial, contra quien se habían quejado varios jueces. Ustedes recordarán que tiene una orden de captura por haber agredido a su ex esposa, tanto física como verbalmente, y haberla echado, ¿cómo lo podemos decir?,
de la casa de ambos, que debido a esto renunció, y por lo menos hasta unos minutos antes de que comenzara todo a pulmón, a pesar de que él dijo que se iba a presentar en los tribunales, hasta este momento nadie lo encuentra. Pero, en fin, la nota que debemos celebrar, y eso no significa que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no tengan que pagar las consecuencias de sus acciones, y que se investigue con mayor detalle si hay algún familiar de la magistrada, uno o varios familiares de la magistrada Mijangos, involucrados entre el grupo de personas que estuvieron a cargo de la redacción de este reglamento Mordaza que pretendieron pasar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto fue derogado el 99-2019 con el voto de la mayoría, 4-1, porque imaginen ustedes, la magistrada Mijangos todavía intentó justificar con la excusa de la equidad el que se pasara semejante el mamotreto que era violatorio de una de las más básicas características de la existencia del derecho a libertad, porque es que libertad aquí voy a citar a Hayek, amigos, bien decía Hayek, y en esto voy a coincidir con el Premio Nobel de Economía liberal, que efectivamente cuando hablamos de libertades, la realidad es que no hay libertad, porque cuando hay libertad, correctamente entendida la libertad como la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de decidir en base a nuestro mejor juicio qué es lo que nos conviene para que podamos alcanzar nuestro propósito moral más alto en la vida, que es ser felices, y una vez se nos permita actuar no solo con nuestra vida, sino con nuestra propiedad, teniendo claro que esa libertad, que como derecho es absoluto, implica la responsabilidad de respetar la vida, la libertad y la propiedad de los otros. Que el libertino es aquel que actúa de una forma laxa, que no es cuidadoso consigo mismo, y en muchas ocasiones a la hora de actuar va a violentar los derechos de los demás, por supuesto entendiendo que cuando esa violación es ya considerada un delito o un crimen, este libertino debe de pagar las consecuencias de sus acciones y compensar a sus víctimas para que haya justicia. Pero bueno, porque yo terminé hablando del tema de la libertad. Ay, por el famoso reglamento Mordaza del Tribunal Supremo Electoral, que imaginen ustedes aquí lo cuestionable es esa idea que algunos tenían, pero bueno, ¿por qué tanto escándalo? Nosotros solo pues estábamos reglamentando lo que se tenía que hacer. Este reglamento Mordaza que me lleva a plantearme dos preguntas que las quiero compartir con ustedes. Primero, ya que la excusa primordial de la magistrada Mijangos era el tema de la equidad, me pregunto, vean esta contradicción, ¿se puede imponer la equidad? Imponiendo tal equidad, hemos profundizado, hemos hecho el esfuerzo mental por preguntarnos qué derechos individuales se violan en el proceso de esa imposición, porque se viola la libertad de asociación. Al final, de nuevo, otra parte importante de la expresión de que somos libres. No solo es una muestra de que somos libres el que nos podemos expresar sin este tipo de reglamentación como la que pretendían los señores del Tribunal Supremo Electoral, sino que también somos libres de asociarnos con quien nosotros querramos. Obviamente esa asociación no sea para delinquir. ¿A qué me refiero? A que, bueno, yo me voy a asociar con una partida de secuestradores porque de ahora en adelante voy a ser secuestradora. Bueno, pues si yo decido ser secuestradora, deberé pagar las consecuencias de mis acciones por haber cometido semejante crimen. Cuando yo me refiero a asociarnos, es con quien queremos nosotros compartir y dialogar y conversar. En este caso, como recordarán ustedes, al final decía yo,
ayer que si acaso no derogaban este reglamento, pues yo iba a decir que a nosotros no nos aplicaba porque en Todo a Pulmón no hay entrevistas, en Todo a Pulmón lo que hay es conversaciones, nosotros conversamos, y que a menos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pretendieran llegar a reglamentar hasta las conversaciones de las personas, pues bueno, que eso ya sería el estar viviendo claramente entre una dictadura que ya no me quedaría claro si es la dictadura de Gloria Porras y el grupo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad que se le pone de alfombra y que la acompaña en cualquier cosa que se le antoje a esta señora, que por cierto está en la Corte de Constitucionalidad ahora, no hay que olvidarla, por la cobardía, porque esos son unos cobardes los diputados que no se atrevieron a decirle a Todd Robinson y a Mario Taracena: no señores, será el presidente del Congreso en ese tiempo, Taracena, el que reciba las instrucciones en inglés, pero nosotros no. Esta señora no, ni siquiera llena es de las mejor evaluadas a la hora de ocupar este cargo. Así que no, vaya usted, Todd Robinson, a hacer el berrinche donde se le ocurra. Pero como es una partida de cobardes, la mayoría de diputados, no todos, con contadas excepciones, ahí está precisamente Luis Pedro Álvarez, que ayer, por cierto, lo mencionábamos con Gloria, o mejor dicho, Gloria lo mencionó cuando hablamos de la necesidad de estas propuestas que está haciendo de que pasen por el Congreso de la República. Pero bueno, regresando al punto, la mayoría no solo son corruptos y son unos parásitos y son unos ignorantes, sino la mayoría de miembros del Congreso de la República son unos cobardes. Y por eso hoy tenemos a Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad, la intocable, porque está apoyada por unas supuestas autoridades en materia legal que dicen: vaya, pues la Corte de Constitucionalidad es la Corte Celestial, nadie los puede demandar, nadie les puede discutir sus decisiones, nadie, por favor, qué barbaridad, al infierno se van a ir si se atrevan a decir que ellos también cometen delitos y crímenes. Pero bueno, en fin, regresando a este tema. Ya no me queda claro si entonces la dictadura sería del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte de Constitucionalidad, aunque sí, esa dictadura del Tribunal Supremo Electoral sería solo temporal, porque gozan ellos de un poder particular cuando estamos precisamente en un proceso de elecciones como este que está a punto de empezar en Guatemala. Y bueno, ¿qué otras notas importantes considero yo mencionarles? Tengo una duda muy importante que cuando regrese se la voy a plantear a Jorge Jacobs, porque ustedes se recuerdan que existe esta ley de, ¿cómo es que le llaman? La ley de, que realmente es una expropiación de bienes que se le hace a políticos acusados de corruptos, a delincuentes o a criminales, como es el caso de Guayo Cano. Pues bueno, resulta que a don Guayo Cano ya le expropiaron un motel, porque él era propietario de este motel, que entiendo yo por las notas de prensa, pues lo que era un prostíbulo. Entonces yo me preguntaba, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros los tributarios? Porque se supone que esto es para compensar a los tributarios que hemos sido embaucados por los gobernantes que no cumplen ni siquiera sus funciones. Y pensaba, ¿qué vamos a hacer los tributarios con un prostíbulo? Lástima que no estamos conectados ahorita en Facebook, porque me encantaría ver qué piensan nuestros oyentes que nos acompañan por este medio, pero a lo mejor se animan a conectarse en YouTube o a escribirme a Twitter a @MYDDA y pues bueno, me responden esta pregunta: ¿qué vamos a hacer los tributarios con un prostíbulo o con un motel, siendo elegantes como lo quieren plantear? Tiene comentarios, me dice Marito, así como así, como tengo comentarios en Facebook.
En YouTube, sí, tengo comentarios en YouTube, eso sí es cierto, veamos. Walter García, saludos, un buen día también para ti, también Marvin Baquiax, ya lo había mencionado. Carlos Mikulash, hola, saludos y éxitos, escucho desde la 102.1 FM. Luis Roldán, buenas tardes, compartido, no deja compartir en Facebook, así es, y saludos también a Mario Aguilar, que es un problema general que lamentablemente no ha sido todavía resuelto. Pero bueno, en fin, yo quiero agradecerle a Juan Carlos Ceballos, @razonando ando, que él ya está también compartiendo nuestro programa e invitando a otros que nos acompañen desde Twitter. Al fin, hay otras redes por medio de las cuales podemos compartir. Pero bueno, veo que el tiempo apremia, amigos, así que rápidamente un par de cosas más. De Carlos Vladimir de León Morales, que es interesante, que está acusado de ser el autor intelectual del atentado de Cali y Harina contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que también, ese sí creo que lo mencionamos, todavía nos dio tiempo de mencionarlo ayer en Todo a Pulmón con Jorge, que se entregó, pero lo que no entiendo es por qué a él no lo mandaron preso, no me queda claro todavía eso, pero en fin, él parece que hizo una negociación ya desde hace más de un mes con los tribunales, precisamente para entregarse por esta agresión con Harina y Cal del año 2014 a la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti, hoy pues residente de la cárcel Santa Teresa para mujeres. En fin, de esto, pero lo que yo quería comentar es, bueno, qué horror eso de los asesinatos que se llevaron a cabo, ¿no? Motivo por lo cual fueron capturados 2 guardias de la Universidad de San Carlos, imagínense ustedes, por haber asesinado a un abogado exdirigente universitario el fin de semana pasado. Pero lo que yo quería comentar, y lo voy a hacer en el siguiente segmento, que me parece interesante, es un comunicado de un campo pagado que salió en Diario El Periódico de los miembros del Honorable Comité de Huelga de la Universidad de San Carlos, que quisiera leer un par de cosas que me parecen positivas, porque hay que resaltarlo. Pienso yo que cuando se hace lo correcto, como en este comunicado, en este campo pagado que viene en Diario El Periódico del Honorable Comité de Huelga de la San Carlos, hay que resaltarlo, porque así como cuestionamos las violaciones y el oportunismo de algunos, también que hay que reconocer a aquellos que están tratando de cambiar las cosas, aunque no cambien de ideas, pero eso al menos me da a mí la esperanza de que los que están detrás, o algunos de los que estén detrás de este comunicado, puede ser que sean personas intelectualmente honestas con las cuales se pueda conversar acerca de lo que necesitamos hacer en nuestra Guatemala para vivir en esa sociedad con la cual soñamos en Libertópolis. Recuerden, una sociedad de personas libres, una sociedad de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Muchísimas gracias, Marito, por traerme ya el comunicado de prensa que voy a compartir con los oyentes a partir del siguiente segmento, pero ahorita nos vamos a ir a una breve pausa y a ver, a lo mejor mientras regresa Facebook y podemos empezar a trabajar para llegar a esos 75 veces mínimas compartida Todo a Pulmón. Y ya tengo una propuesta de Manuel Barrientos en Twitter. Ya saben que en Twitter me encuentran en @MYDDA, dice. Precisamente por eso pensé en Marta Isabel Niños Cifuentes y cómo les recuerda a las madres, a los diputados, considerándolas sexoservidoras. Pues dice Manuel Barrientos, con el prostíbulo de Guayocano, mandemos a los diputados que no se reeligen con sus madres. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos para darle también, aprovechar a darle la bienvenida a Jorge Jacobs.
Y bueno, amigos, parece que hay un problema no solo en Facebook, sino que hay otras redes que también están teniendo problemas, pero hasta este momento los que no han fallado son ni Periscope por Twitter ni YouTube. Así que les invito a que nos acompañen desde YouTube. En YouTube, por cierto, que también se puede compartir. Y ya veo que hay varios que se han ido sumando, pero no suficientes. Anímense a los que nos acompañan en Facebook. Anímense a ver la calidad, porque la calidad con la cual transmitimos en YouTube es mejor que la calidad de Facebook, por cierto, y ahí fácilmente se pueden conectar a su Smart TV, como que si fuéramos ya televisión digital, que eso es lo que buscamos ser. Pero bueno, a lo mejor durante la nota tecnológica Jorge les puede comentar qué es lo que está sucediendo en Facebook y en otros lugares, motivo por el cual pues hay muchos que están hasta sufriendo. Pero bueno, antes paren de sufrir. Todavía tenemos YouTube y Twitter, pero también paren de sufrir. Ya está con nosotros Jorge Jacobs. Hola George, bienvenido. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tenemos varios comentarios. Dice Carlos Miculash, ¡yujú! Polvos solidarios, jajaja, solo eso falta que ofrezcan los políticos, o sea, sexo solidario, solo eso falta, por Dios. Marta Isabel Niños y Fuentes dice, lista, viéndolos desde YouTube, qué maravilla, Marta Isabel. Veamos todo lo positivo con estos problemas que hay en otras redes, nos permiten conocer las maravillas que tienen las que sí están funcionando. Y yo repito, la calidad con la cual nosotros transmitimos en YouTube es mucho mejor, es superior a la calidad con la que se transmite en Facebook Live. Y el objetivo de transmitir por YouTube es para que ustedes ya desde su Smart TV o si acaso ustedes tienen Chromecast en sus televisores viejitos, pues que nos puedan ver en la televisión, así como ven cualquier otro programa. Así que pues que sea este el momento para que lo conozcan. Saludos a Roland Mitri, a Johnny Hurtarte, a Esdras Ishkayan, que también nos están acompañando ya desde YouTube. Veo que también tenemos varios conectados en Periscope, pero no nos han dicho presente para que los podamos saludar. Y en el caso de Twitter, pues estábamos en deuda con Antonio García de AGDCIS, que también ya está desde hace aproximadamente media hora invitando a otros a que nos acompañen por este medio. Pero bueno, en fin, vamos al tema que yo les había ofrecido, amigos, que para eso les quiero leer esta nota, George, y luego vamos a ir a las notas del día, en particular a la que preocupa a algunos, que si efectivamente ya no se va a poder inscribir o no Tel Maldana por el motivo del llamado finiquito, que no es un finiquito, es solo una constancia temporal de que en el momento en el cual solicitaron a alguien que haya trabajado en el Estado un estado de que no tienen nada pendiente, que en cualquier momento, y ya Jorge les va a comentar cuáles son las normas en las cuales se están apoyando algunos que le están pidiendo al Contralor General de Cuentas interino, como también pretendían hacerlo los diputados, porque para eso los habían citado a la reunión de jefe de bloques, para el pedirles que le apliquen la norma a Tel Maldana como se la han aplicado a otros y que no le reciban esa constancia temporal llamada finiquito, que es uno de los requisitos para que puedan inscribirla como candidata presidencial. Por supuesto, esto solo sirve, al final, Jorge, pienso que para martirizar a Tel Maldana, porque ya inmediatamente brincaron sus seguidores, es porque le tienen miedo a la próxima presidente del país y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, lo que sí es correcto, Jorge, es que o todos hijos o todos entenados. Y esta va a ser una prueba de fuego para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a ver qué deciden, porque el Contralor interino básicamente lo que les dijo, miren, nosotros ya cumplimos con lo que a nosotros corresponde, nosotros ya le informamos al Tribunal Supremo Electoral, pero los que deciden si le aceptan o no esa constancia temporal
son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Básicamente eso fue la respuesta en resumen de este señor, George. Sí, básicamente eso fue lo que dijo, porque dijo, miren, nosotros ya les informamos, de hecho informó que ayer enviaron un escrito tanto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como al Registro de Ciudadanos con el estatus de todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en lo que a la Contraloría General respecta. Entonces, por ejemplo, uno de los otros mencionados en el asunto es Edwin Escobar, que dice el señor de la Contraloría que hasta la fecha ni siquiera se ha presentado ahí a solicitar su constancia. Pero bueno, amigos, yo la nota que si hay alguna otra novedad en lo que respecta a estos temas o a los temas electorales, porque entiendo que también ya presentaron, Jorge, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cómo es que pretenden vigilar, ¿qué tal? El Tribunal Supremo Electoral vigilante de que los partidos no hagan campañas en redes sociales. Pues ya todavía no hemos leído con detalle la propuesta de Rosa María Bolaños, directora de la Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral, pero esperemos que no caiga en los errores que cayeron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con el hoy derogado 99-2019. Pero lo que quiero comentar con los oyentes antes de despedirme, porque recuerdan que estoy y todavía me hacen falta 3 jueves más según me informa, aunque no, sí, 3 incluyendo esto. Pero hoy es miércoles, ¿no es? No, hoy es miércoles. Hoy tengo el seminario de socialismo. Es que no, ya son tantas cosas, George. Pero bueno, en fin. Lo que yo quería era comentarles este comunicado del Comité de Huelga de Todos los Dolores del Pueblo de Guatemala, el Honorable Comité de Huelga 2019, la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, y las asociaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos hacen saber. Y tienen ahí 4, ¿cómo es que se les llaman a estos previews, George? Considerandos, que llegan a los siguientes, que es lo que me parece interesante e importante resaltar, que son los por tanto. Después de todos esos considerandos, donde sí, la situación y nuestra honorabilidad y las luchas políticas, de bla, 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 llegan a las decisiones que tomaron, que dicen, este año la huelga de dolores de este honorable comité será trabajada desde las asociaciones estudiantiles que han sido legítimamente, en conjunto con organizaciones sociales y populares, que han sido legítimamente, ¿qué? Creo que aquí hay un pequeño error gramatical. Bueno, me imagino que han sido legítimamente electos o algo así, en conjunto con organizaciones sociales y populares, que eso, ahí nos encontramos con muchos de estos grupos de presión oportunistas, pero bueno, reivindicando el vínculo histórico de la universidad con las causas justas del país, acuerdan que no, y tomen nota para que no le den ni un centavo a nadie, por favor, no se solicitará dinero a la universidad ni se obligará a nadie a aportar económicamente a nuestras actividades. Se omitirá el cobro de bonos al Congreso de la República e instamos a la Rectoría y al Consejo Superior Universitario a cortar relaciones y no financiar de ninguna manera grupos no reconocidos por este honorable comité. Ese es el primer punto. Segundo, no se cobrarán parqueos. Estos espacios públicos son para el uso de la población y ya son pagados por los tributarios. Bueno, no, eso lo agregué yo esto último. Bueno, tercer punto. Pero sí son. Así es. Tercer punto, no utilizaremos capuchas para cubrir nuestro rostro. Reafirmamos nuestra postura a favor de la transparencia y del activismo coherente por ciudadanos y ciudadanas políticamente correctos que no escondan la cara. Pero esto es lo importante, o sea, no se van a esconder detrás de una capucha. Como al final debemos de aprender todos. Yo por eso los que me huelen a cuenta Domi, que probablemente está manejada por un Domi,
Yo los en un sentido ignoro. muy literal. O los que me parecen anónimos, o los que no dan la cara y el nombre, y que ponen en lugar de su foto, ponen un carrito, una flor, o un sol, o un paisaje. No, demos la cara. Vean que hasta los del Honorable Comité de Huelga de la San Carlos, que han hecho desastres, bueno, ya no tanto en Guatemala, pero sí en Quetzaltenango. Ojalá que en Quetzaltenango también apliquen esto. Pues están diciendo, no hay que ser cobardes, hay que dar la cara. Y eso me parece correcto. Y estos son los 3 puntos que acordaron, o sea, no van a pedirle dinero a nadie, ni siquiera a los diputados, qué bueno. Y al final terminan de la siguiente manera: hacemos el llamado a la población universitaria y al pueblo de Guatemala a informarse en nuestras redes sociales o en nuestra sede en las cuentas presentadas el año pasado por este honorable comité, denunciar cualquier tipo de intimidación, extorsión o cobro ilegal del que pueda ser víctima, exigir que todos los espacios estudiantiles, que en todos los espacios estudiantiles se actúe con probidad, en defensa de los derechos de los estudiantes, la mejora en nuestra casa de estudios y el futuro de nuestro país. Entonces, yo quería señalar esto como algo positivo, Jorge, y apoyarlos a darlo a conocer para que ninguno de nuestros oyentes se deje embaucar ni amedrentar por algún cobarde que se encuentre encapuchado. Pero bueno. Y si le aparecen, por lo menos sepa que no son legítimos de la Asociación de Estudiantes. Y que los denuncien, Jorge. Esto es importante, que los denuncien. A mí me parece correcto. Saludos a Verónica Ruiz, que también desde Twitter ya dice aquí presente. Y veamos, aquí Gerardo Aguilar se está burlando de nosotros. Pero bueno, Roger Díaz dice Gerardo Aguilar, hola, mejor imagen en YouTube, pero se ven igual. Y pues, ¿qué quería? Que de repente viniéramos aquí y fuéramos otras personas. No sé. Es extraño. No. Y además de eso, yo soy feliz siendo quien yo soy. Sí. Yo me siento feliz de ser quien yo soy. Pero luego dice, es una broma. Menos mal, Gerardo, porque ya queríamos ver su foto también, por favor. Pero bueno, en fin, amigos, antes de despedirme, le quiero recomendar, ya les había yo comentado de esta visita que hicimos a Starevi The Store, que es un espacio único donde se reúnen de forma permanente diseñadores de moda, artistas y emprendedores emergentes, tantos nacionales como extranjeros. Y yo les comentaba que después de esa visita ya me quedó claro que cuando yo considero que cuando uno va a dar un regalo tiene que dar algo especial, en particular si es a las personas que uno ama, puede ser a tu pareja, Jorge, a algún hermano, a los que tienen hijos, a su hijo, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tus padres. ¿Por qué no te vas a esforzar en dar algo bello y único a las personas que son únicas e irrepetibles como tus seres queridos? Y por supuesto que yo entiendo que vivimos con tantos compromisos que no nos da tiempo de tomarnos de hacer ese esfuerzo que ya nuestros amigos de Starevi The Store ya lo han hecho por nosotros. Es interesantísimo. Ahí encuentra usted lo que necesite para cualquiera. Y son cosas únicas e irrepetibles. Son ropa, regalos y accesorios diferentes y originales. Pero bueno, yo lo que quiero hacerlos es que no me crean. Visítenlos. Ya vaya a Starevi en la 9ª calle 9-21 en la zona 14. O sea, es la misma calle que nos lleva a la San Martín de la zona 14. Está en ese centro comercial donde está Cielito Lindo. Está Cielito Lindo, un local que no recuerdo de qué negocio está ahí. Luego está Starevi. O sea, es facilísimo. Hay estacionamiento enfrente, ningún problema para entrar. Y la atención es que dan ganas de quedarse escuchando buena música. Yo, como les decía a los emprendedores detrás de este proyecto que es Starevi, la música era tan agradable que recordé con nostalgia, y tú estás de testigo, Jorge, mis programas de Ecléctico, me encantó. Así que Starevi es vida con estilo, así que los invitamos a que los visiten. Y como ya me retiro y no me puedo ir
sin esperar que los oyentes también disfruten de su vida, por favor, les quiero recordar lo importante que es no solo que se preocupen por mantener sus defensas altas para no enfermarse de gripe, catarro y otras enfermedades, tomando la Echinacea Blend líquida de ELA, ninguna otra. Yo no me hago responsable por ninguna otra Echinacea. La que yo les recomiendo es esa, nada más. Si acaso yo llego a una tienda de GNC y no la tienen, le digo, mire, por favor, tráigame la mía lo más pronto posible, pero yo no me voy a arriesgar. Yo solo tomo Echinacea Blend líquida de ELA, que repito, encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Pero ahora recuerden que el producto que les quiero recomendar, en particular a aquellos que ya toman la Echinacea y que han visto la calidad de producto de ELA, les quiero recomendar que tomen también aloe vera gel, que es, yo sé que hay otros jugos y gels de aloe vera en Guatemala, pero lo que les quiero recomendar es este. No hay ninguno como este es el mejor, este es el que yo tomo. Y cuando uno saca números, o sea, son 10 quetzales mensuales, 10 quetzales diarios, porque el bote de que le dura más de un mes, porque son 32 onzas, si uno toma una onza diaria, le cuesta, si estoy en lo correcto, 320 quetzales. Y por 320 quetzales al mes, por favor, usted va a poder disfrutar de la comida que le gusta, de la bebida, y va a cuidar su sistema digestivo. Vamos, no sea tacaño con usted mismo. Quiérase, valórese, disfrute de su vida. Por cierto que el aloe vera gel de ELA solo lo encuentran, por favor, apunten este número, escribiendo al WhatsApp 49 50 34 14. 49 50 34 14. Ahí va una última vez. 49 50 34 14, donde le van a dar más información del aloe vera gel de ELA. Pedro Pablo Vázquez dice que qué pasó con la transmisión en Facebook Live. Pasó lo que Jorge les va a comentar en la nota tecnológica, porque Pedro Pablo, hay un problema general a nivel mundial con Facebook, no solo somos nosotros, y según lo que yo pude leer, dicen que están haciendo un mantenimiento general a Facebook. Si eso no es cierto, no sé. Escuchen a Jorge en la nota tecnológica. ¿Te parece, George? Me voy a contener. Y yo pienso que tendrá que ser en el próximo segmento, porque ya son muchos los que te están preguntando. Antes de que converses con Omar Barrios, que es uno de tus invitados hoy, y que también probablemente vas a compartir con Gloria Álvarez en algún segmento, porque ahora resulta que alguien incomodó el video de Gloria, donde ella planteaba sus propuestas presidenciales, lo reportó, que ese yo pienso que es parte de los errores de Facebook, y se lo volaron de Facebook. ¿Qué tenía de malo el video de Gloria, por favor? Pero como hay gente que no... Esa es precisamente una acción de cobardes, que no tienen argumentos, entonces recurren a esa bajeza, y como los de Facebook están ahí con tanto miedo por cualquier cosa, porque han sido bulleados, o sea, deberíamos de hablar del bullying gubernamental, y el que es peor, mejor el bullying estatal supranacional. Ese es el peor de los bullings, George. Entonces andan ahí todos miedosos los señores de Facebook. Pero bueno, en fin, yo me retiro, pero se queda con ustedes Jorge Jacobs, y ya les conté todo lo que tenemos planificado para más adelante, así que continúen en sintonía de Libertópolis. Los que nos acompañan y nos ven, qué alegre está YouTube, por favor, pásense a YouTube, a la cuenta de Libertópolis, o en Periscope, cualquiera de los dos, y con mucho gusto van a ustedes a continuar aclarándose las ideas. Yo estoy de regreso mañana al mediodía y me despido hoy, como lo hago siempre, amigos, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices. Give me freedom, give me fire.
Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y la nota tecnológica de hoy, como ya ustedes probablemente lo saben, es de que no está funcionando Facebook y todo el resto de sus aplicaciones. Y esto es un fenómeno que está sucediendo a nivel global. O sea, las primeras noticias era de que estaban en Europa y en Estados Unidos, pero realmente en todas partes. Está medio funcionando, hay que hacerlo salado, o sea, así medio puede entrar uno a algunos lugares y todo, pero realmente no está funcionando bien y en algunos momentos sí no ha permitido hacer mayor cosa. Sin embargo, tal vez yo creería que una de las principales humillaciones para Facebook es que el anuncio de que estaba teniendo problemas lo tuvo que ir a hacer en Twitter, porque obviamente no está funcionando la red de Facebook. Entonces, si ustedes van a la cuenta de Facebook en Twitter, o sea, Twitter en Twitter, Facebook tiene una cuenta institucional, y entonces ahí hace un poco más de una hora pusieron su anuncio. Estamos al tanto de que hay algunas personas, dicen ellos, están teniendo problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver este problema lo más pronto posible. Este fue el anuncio que pusieron hace un poco más de una hora en la cuenta de Twitter en Facebook. Perdón, en la cuenta de Facebook en Twitter. Y en efecto, pues parece que han estado teniendo problemas, no solo Facebook, sino el resto de aplicaciones que pertenecen a Facebook, y ahí donde empiezan a temblar otro montón de gente, porque también ha estado teniendo problemas Instagram, y más importante, ha estado teniendo problemas también WhatsApp, y porque recuerden que WhatsApp también es parte de del grupo de empresas de Facebook, y pues hasta en WhatsApp han habido reportes de problemas. Y pues me imagino que esta va a ser la nota tecnológica del día, y más adelante probablemente nos estaremos enterando de qué fue lo que pasó. Pero por el momento sigue teniendo problemas Facebook, ya lleva un poco más de 2 horas de estar con este apagón. Y por supuesto que ya se han viralizado un montón de memes así de qué está haciendo la gente ahora que no tiene acceso a las redes sociales. Y entonces, por ejemplo, algunos dicen, bueno, y ahora vas a tener que hablar con la gente, decía un meme que vi, y entonces le contestaba, no, porque todavía está funcionando Twitter. Y entonces este de hecho puede ser un boom para Twitter en ese caso en particular, pero esta entonces es la nota tecnológica principal hoy con relación a la caída o mal funcionamiento de Facebook, Instagram, WhatsApp, y donde más problemas se están reportando es en Facebook, pero también se han reportado problemas en Instagram y también se han reportado problemas en WhatsApp. Esperemos que pronto lo resuelvan el problema y que la gente pueda volver a tener su vida en las redes sociales. ¿Será que eso ya es así un cuestionamiento de vida, eso de no poder tener acceso a las redes sociales? Pues lo veremos ahí, las historias que se cuenten de lo que sucedió hoy mientras no tenían redes sociales muchas personas. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de Amazon Prime Video, que le da los primeros 3 meses de cortesía. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Ahora en Tigo, serás el primero en sorprenderte y emocionarte con las series y películas de Amazon Prime Video. Disfrútalo con las nuevas velocidades del internet residencial más poderoso. Adquiere tu combo de 8 megas más televisión digital por 349 quetzales al mes, sin contrato. Y recibe 3 meses de Amazon Prime Video cortesía de Tigo. Luego, incluido en tu factura por 49 quetzales al mes. Adquiere el tuyo hoy al 2428-0000. Tigo. Aplican condiciones. Detalles en tigo.com.gt.
Bueno, y recuérdese que samborizar es imprimirle su estilo a sus espacios, es darle su personalidad a cada ambiente y su buen gusto a todo su hogar, a toda la oficina. Samborizar es dejar su casa bellísima por dentro y por fuera, dándole el look que a usted le gusta con todas las opciones que tiene ahora Samboro, que tiene lo más avanzado en tecnología de cerámica, tanto para pisos, para azulejos, para fachaletas, así que dele un toque europeo al lugar donde vive o trabaja. Samborícelo con Samboro. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y en este segmento vamos a estar conversando con Omar Barrios, el abogado Omar Barrios, y vamos a estar hablando con relación a su estudio que presentó en Facebook, para los que todavía lo puedan acceder, aunque por lo menos yo ahorita sí logré entrar, tomando en cuenta de que está teniendo problemas Facebook, pero ahí él publicó un artículo, un estudio con relación a las decisiones recientes, en particular en este caso de la Corte de Constitucionalidad con relación a la candidatura de Suri Ríos. Pero tenemos a Omar en línea, así que mejor lo dejamos a que él sea quien nos explique. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Hola a todos que nos escuchan. Estamos aquí a la orden. Gracias. Contanos y contarles a los radioescuchas la publicación esta que hiciste y el estudio que hiciste al respecto de si puede o no, según tú, participar o debería o no participar como candidata a la presidencia, y en caso de ganar, pues ser presidente, obviamente, Suri Ríos. Claro, qué gusto poder compartir con ustedes unas ideas. Fíjate que en el 2015 nosotros hicimos en el Centro de Estudios de Derecho un análisis sobre los requisitos y las prohibiciones para optar a cargos públicos. Entonces, en esa oportunidad nos tocó analizar cada uno de los requisitos para poder optar a presidente de la República y, por supuesto, cada una de las prohibiciones que están establecidas, tanto para el presidente y vicepresidente, para diputados, tanto por lista nacional y estatal, igual que para alcaldes y miembros de las corporaciones municipales. Entonces, desde ahí es que surge la idea, y nosotros pues hemos estado dándole un seguimiento, porque la jurisprudencia o las acciones que se realizan en el contexto y que la interpreta a la norma concreta la CC, la Corte de Constitucionalidad, pues son muy importantes. Para al tema en concreto, lo que quiero que tengan todos presentes es que cuando se decide cuáles son los requisitos para presidente y vicepresidente, o cuando se deciden las prohibiciones, estas no responden a ningún berrinche ni ningún antojo, ni se sabe quién va a ser el bueno ni quién va a ser el malo en la película. Cada una de las prohibiciones que encuentran, vamos a hablar en el caso para optar a presidente y vicepresidente, todas tienen un sentido. O sea, Guatemala responde históricamente dentro de la Constitución a esas prohibiciones. Vas a ver tú que hay prohibiciones que son enfocadas, por ejemplo, a la nacionalidad. O sea, perdón, ese es un requisito. O sea, que si no eres guatemalteco de origen no puedes optar. Vas a ver que si no tienes una edad no puedes optar. Esos son requisitos. Pero las prohibiciones, insisto, responden. La prohibición más letal de todas, o el miedo más grande que tiene la República de Guatemala, es la reelección. Por eso en el 187 se prohíbe la reelección a presidentes de la República. Luego, cuando pasas al artículo 186, tienes distintas prohibiciones. Por ejemplo, la prohibición que tienes para ministro de Estado, de que tienes que renunciar 6 meses antes del cargo para poder optar a ese puesto público de presidente de la República. La prohibición para los militares en ejercicio activo, que tienen que darse de baja 5 años antes, responde a que en los años 70 se dio una consecución de generales del ejército que habían sido ministros de la defensa, que habían sido en mano derecha de los presidentes de turno. Entonces se colocó que los militares pues sí pueden, pero que tienen que esperar 5 años de baja en el puesto que tienen. Y así cada prohibición responde a un contexto. ¿Cuál es la prohibición que está en discusión en este tema, o a qué se refiere el constituyente cuando en el 186 te coloca no podrán optar? ¿Ya? Y eso es bien importante. Esta ya es una de las grandes diferencias. En lo que publicamos pusimos una comparación de las prohibiciones desde 1945, que es la Constitución de la Revolución Democrática, de la Constitución de 1956, que es la prohibición de la Constitución que se le llama de la contrarrevolución, están las prohibiciones de la Constitución de 1965 y por supuesto las prohibiciones de ahora. Para ir en concreto, ¿qué es lo que se amarra entre el A y el C? Que es la gran discusión siempre.
las prohibiciones constitucionales para el caudillo o los jefes de un golpe de Estado o los que han asumido la jefatura de gobierno, en la Constitución del 45, 56 y 65 era una prohibición, una inelegibilidad temporal. Lo que establecían esas constituciones es de que si tú habías dado el golpe de Estado, acuérdate que en esa época dar un golpe de Estado era como ser como un héroe nacional porque rompías las dictaduras. Entonces lo que se les prohibía a ellos es que no pudieran optar al primer periodo constitucional, porque iban a aprovecharse de su caudillismo o del miedo que podían. O sea, los parientes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no se puede, tanto que por eso mandaron a traer a Juan José Arévalo a Argentina, porque en la Revolución del 44 toda Guatemala, todos los líderes participaron. Bueno, por lo menos los líderes más connotados. Entonces, esa prohibición era temporal. Pero cuando se está discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, cuando está en discusión ese tema, sobre si se deja esa prohibición igual, vienen unos diputados constituyentes y presentan una moción privilegiada y solicitan que se suprima la frase que establecía antes la Constitución. La Constitución del 65 y todas establecían durante el cual se hubiera interrumpido el régimen constitucional, es decir, que la prohibición para el caudillo era en ese momento. Y entonces están de acuerdo en la Asamblea Nacional y suprimen. Y la prohibición para los golpistas, que había sido una prohibición para el primer periodo del orden constitucional, se volvió en una inelegibilidad absoluta. Es decir, que no se puede optar el que haya, y ahí viene otra cosa importante, el que haya participado en un golpe de Estado, y el haya es relevante porque la propia jurisprudencia, la CCA lo interpretó, responde a futuro, a presente y a los que hubieran participado por la conjugación de ese verbo. Ahora bien, ¿cómo se amarra todo esto con los famosos parientes? Las prohibiciones, como te digo, tienen un sentido. Nosotros en el artículo 140 tenemos un sistema de gobierno republicano, que es lo contrario a la monarquía. Como todos ustedes saben, la monarquía, donde hay reyes, si fallece el rey, el que es el príncipe se convierte en el rey. Por eso el famoso dicho de muerto el rey, viva el rey. En la monarquía es vitalicia y es hereditaria. En las repúblicas es alternativa y es electoral. Entonces, el sentido del artículo 186, literal C, donde se prohíbe a 3 situaciones, se prohíbe a los, primero lo que se prohíbe es el parentesco, ¿verdad? A los parientes, ¿de quién? A los parientes del presidente de la República, a los parientes del vicepresidente de la República, pero no en sí del vicepresidente, sino de aquel vicepresidente que en el momento estuviera optando al cargo. Y voy a usar el ejemplo del periodo anterior. En el periodo anterior no podían optar al cargo la esposa del general Otto Pérez, el que era el alcalde, Misco, que era el hijo del general Otto Pérez, no podían optar porque ellos son parientes del presidente de la República. Pero cuando renuncia Roxana Valdetti, ingresa Alejandro Maldonado. Los hijos de Alejandro Maldonado Jr., me recuerdo yo que trabajaba en Conred, él sí podía optar, porque los parientes del vicepresidente no tienen prohibición. Es decir, que si hoy la esposa de Yafet Cabrera quisiera optar a presidente de la República, podría. Para el vicepresidente no hay prohibición. Ahora, en el momento que renuncia Otto Pérez y Alejandro Maldonado asumen como presidente de la República, en ese momento la esposa Alejandro Maldonado y el hijo ya no pueden. Pero es en ese exacto momento que les incurre la prohibición. Ese es para el segundo caso. Te repito la idea. Para el presidente, sus parientes no pueden en este periodo, en el periodo que viene. Para los parientes del vicepresidente no hay ningún problema. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jorge Carpio Nicol, que era pariente del vicepresidente Roberto Carpio y que pudo optar, porque los vicepresidentes no tienen prohibición para sus parientes. Te insisto, salvo tal y como lo establece la norma constitucional, que los vicepresidentes se encuentren ejerciendo la presidencia. Y ahorita viene la parte que es la complicación. Y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Bien clara es la norma constitucional. De las personas a los que se refieren el inciso primero de este artículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es realmente el... Solo para referencia de nuestros radioescuchas, ese primer artículo se refiere nuevamente a los de los golpes de Estado, ¿no? Exacto. Entonces, lo que sucede aquí es que gramaticalmente el constituyente
optó por una regla en la redacción de que para qué voy a volver a redactar y los parientes del caudillo ni los jefes de un golpe de Estado cuando hayan asumido, ¿para qué voy a redactar eso? Solo hacen referencia, pueden ver toda su constitución en el 186C, y lo de las personas a que se refiere el inciso primero. Es decir, que el constituyente previó los parientes del presidente de la República, los parientes del vicepresidente, pero si el vicepresidente está en funciones, y los parientes de los caudillos o que hayan dirigido una jefatura. Pero ¿a qué ámbito temporal se refiere? Se le consulta a la Corte de Constitucionalidad en expediente número 212-89, porque ya se escuchaba que para el segundo periodo, no el de Vinicio Cerezo, sino para el periodo de Serrano, ya se escuchaba que quería participar el general o que quería participar su esposa, me refiero a general Ríos Montt. Y entonces en la opinión consultiva, la Corte claramente establece, te lo leo textualmente, es únicamente para el periodo en que se realice la elección en que los dignatarios mencionados hayan fungido y no para periodos subsiguientes. Ese criterio la Corte lo vuelve a confirmar en el expediente número 2906-2011, el famoso caso la exesposa Sandra Torres. Y te leo textualmente 3 oraciones, puesto que para entonces ya no existirían las condiciones que justifican tal impedimento, delimitándose así plenamente el elemento temporal de la prohibición. Lo que pasa es que la prohibición del B, C, D, E son prohibiciones temporales, responden a una situación. Y como les decía a un inicio, lo que no quería nuestro constituyente es que el presidente de la República le dejara la presidencia a su hijo o a su esposa o a su suegra o a su papá. Aquí lo que busca el constituyente, y lo establece ya la Corte tanto del 89 como el 2011, es de que tiene que dejarse un periodo, y así pasó con Sandra Torres. Sandra Torres no puede participar en las elecciones del 2011, pero ya puede participar en las elecciones del 2015, porque ¿en qué cabeza cabe? Y aquí es donde yo invito por favor al razonamiento, no solo jurídico, sino que lógico, que una constitución que se basa en derechos humanos, que toma como dignidad el primer derecho humano de las personas, va a colocar una prohibición para los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, suegros, cuñados, tíos, sobrinos, primos y como dicen las esquelas y demás familiares, ¿bien? Para que nadie optora, alguien que no ha nacido, ¿te puedes imaginar? No han nacido los nietos o bisnietos o tataranietos de Mejía Vítores y hay que avisarles a ellos que ya no pueden optar, no, o sea, por razonamiento lógico se cae, por razonamiento jurídico se cae y se cae también por la jurisprudencia. Lo que sucede es que el caso Zully Ríos, la gente lo analiza en razón a ella, y yo entiendo que hay mucho rechazo en su ideología, su forma de ser, que es hija de General Ríos Montt, yo entiendo eso, pero a mí no me toca analizar eso, a mí me toca analizar la norma jurídica, me toca analizar que es una ciudadana que cumple los requisitos y que la prohibición no la alcanza, o sea, las prohibiciones no se heredan, Jorge, y por favor a todos los que nos escuchan, traten de no pensar en ella para que se quiten ese prejuicio o esa complejidad que hace que los instintos primitivos despierten cuando lo que tenemos que usar es el razonamiento. Yo lo pongo siempre, con todos los antagónicos en este tema, siempre les pongo, bueno, pongámonos a pensar entonces, a ver, ustedes que adoran mucho, por ejemplo, a la candidata Thelma Aldana, pongámonos a pensar entonces que ella es nieta de un golpista. ¿Será que pensarían igual? No, no pensarían igual, ¿ya? Porque la gente interpreta a sus sentimientos, a su ideología política. Nosotros no, Jorge, nosotros, aunque suene muy arrogante, somos científicos del derecho, tenemos que analizar la norma jurídica. Hay que desapasionarse de esto para poderlo entender. Y solo te sumo otro elemento más del mismo expediente 212-89. Claramente la Corte establece, respecto a los parientes del caudillo o jefe de un golpe de Estado, revolución armada, movimiento similar, que como consecuencia asumen la jefatura de Estado, parafraseándolo, también debe entenderse que sería aplicable la prohibición en el caso de renormalización constitucional a la elección que se realizará en la época en que aquellos alteraron el orden constitucional o detentara el poder, coma, pero no más allá, coma.
La prohibición a los parientes no puede tener el carácter de una penalidad o proscripción impuesta a ellos por actos que les fueron formalmente ajenos. Imagínate, estaríamos reprimiendo a personas que no realizaron ninguna acción, un retroceso histórico en los derechos humanos. Entonces, solo para quiero que la gente me entienda. Solo para poner un ejemplo, es como que, por ejemplo, un hijo de Mejía Víctores hubiese querido competir contra Vinicio Cerezo en 1985. Exacto, él no podía, porque su papá está en el gobierno de facto, y entonces su papá podría hacer uso de la herramienta poderosa que es tener a su cargo la presidencia y podría beneficiar a su hijo. Como Mejía no puede por el 186A, tampoco el hijo y el esposo, para que no se aprovechen de ese caudalismo. Si no tenemos nepotismo, estaríamos incurriendo nosotros realmente en una forma de poder generar esa herencia de la monarquía. No, aquí lo que se busca básicamente es que no hayan dinastías, pero por un periodo. En el segundo periodo ya podía participar. Alguien decía una vez en una entrevista, es que creció en ese poder. Puchica, entonces ahí ves tú que realmente la connotación es sentimental, no es racional. Claro. Bueno, pues, ¿en dónde? En Facebook, que ya más o menos empieza a funcionar, pueden encontrar quienes están interesados en leer tu explicación. ¿Cuál es tu...? Pueden buscarnos en Facebook como Sede Guatemala o como Omar Barrios. Ahí lo van a encontrar. Pasa que aparece así porque hace años me tocó a mí también sufrir por una crítica que hice a la fiscal y al comisionado, una crítica fundamentada. Como tú sabes, yo opino siempre respaldándome en la norma o en la jurisprudencia. Y entonces sufrí ataques en todas las redes, nos bloquearon Facebook, Twitter, todas las redes. Costó recuperarla y entre el trámite de recuperación, Facebook me obligó a colocar un identificado, entonces por eso aparece Sede Guatemala, paréntesis, Centro de Estudios de Derecho, les puede aparecer, Sede Guatemala, paréntesis, Omar Barrios Osorio. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Omar, y lamentablemente te dejo porque ya estamos con sobre el tiempo. Y qué gusto poderles aportar, y como le digo a la gente, es análisis legal. Aquí no hay nada de sentimientos o vinculación, y por eso es que ustedes, gracias a Dios, y mucha gente confía en mí. Estamos para servirles en el CD. Muchas gracias, Omar, y pasada feliz tarde. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y en el resto del programa vamos a estar conversando con Daniel Fernández. Él nos visita de UFM Trends y lo invitamos porque hoy publicó un artículo interesantísimo. Ahí lo pueden encontrar ustedes en la página de UFM Trends, y que es acerca del esfuerzo fiscal, y hace él la comparación entre la presión fiscal, que le llama, y el esfuerzo fiscal, y cómo bajo ese segundo parámetro resulta que no se aplica todo lo que dicen aquí todos los que vienen de los organismos internacionales, de que aquí no pagamos impuestos, de que hay que subir los impuestos y todo, pero mejor le dejo a Dani que nos explique qué es eso del esfuerzo fiscal y qué es eso de la presión fiscal, para quien no lo sepa. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme, Jorge. Pues bueno, sí, la idea es un poco poner en contexto la presión fiscal. Es completamente cierto que Guatemala es uno de los países con menor presión fiscal del mundo, aunque ya hicimos hace algún tiempo algún otro artículo donde vimos, bueno, si tenemos en cuenta toda la economía informal, resulta que el Estado guatemalteco es mucho más grande de lo que parece. Pero bueno, en principio, la medida más utilizada en el mundo para saber si un Estado es grande o pequeño, o para saber qué cantidad de fondos maneja sobre la economía, es la presión fiscal. Y la presión fiscal es relativamente fácil, es simplemente lo único que... Solo para ponernos en contexto, lo que vos le llamas la presión fiscal, que eso va a ser jerga así de economista, es lo que la gente aquí conocemos como la carga tributaria. Sí, eso es. Básicamente son los ingresos fiscales dividido entre los ingresos totales de la economía, entre el PIB. Okay. Entonces, es verdad que en esa métrica
Guatemala está aproximadamente entre un 12 y un 13% del PIB. Esto es un poco, a veces depende de que el diablo siempre está en los detalles, ¿no? De cuánto es la carga fiscal, porque se está diciendo que es el 11%, y es verdad, incluso un poquito inferior. De hecho, pero lo que pasa es que la seguridad social es parte de... De hecho, exactamente, le he dicho lo que dijo el Banco de Guatemala, que desde el año pasado era el 10%. Sí, eso es. Lo que pasa es que, bueno, es un poco injusto. Si uno ve las cargas fiscales, por ejemplo, de los países de la eurozona y le quita o de los países de Europa, y le quita la parte de seguridad social, se te queda casi en la mitad. Entonces, y usualmente cuando uno ve las cargas fiscales de los países europeos, le introduce la seguridad social. Por lo tanto, aquí para tener... ustedes de casualidad no han hecho el ejercicio de a cuánto sube realmente ese indicador aquí en Guatemala si se le incluye lo de... Sí. Ese lo hemos hecho para tener cosas comparables entre todo el mundo. Básicamente, en este artículo que estamos sacando hoy, lo hemos hecho. Y en la carga fiscal en Guatemala, incluida el IX, es el 12,6%. Es decir, es un poquito, bastante más alto que lo que nos suelen decir. Aún así, incluso con eso, incluso con todas las correcciones que estamos haciendo, nadie duda de que Guatemala de Latinoamérica es el país con menos carga fiscal, y del mundo es solamente, me parece que hay 3-4 países que tienen menos carga fiscal que nosotros. Los tengo por aquí, la verdad que no me acuerdo. Indonesia es uno de ellos. La verdad que tampoco es tan importante. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la presión fiscal, es decir, esto de la carga tributaria sobre PIB que estamos viendo, es una medida que parece comparable entre países, pero no es comparable entre países. Es decir, hay muchos problemas. Por ejemplo, sabemos que países muy pobres no pueden incrementar la carga fiscal porque parte de la población tiene la mayor parte de su renta en especie. Es decir, no tiene una renta monetaria, sino que, pues si estás, sobre todo gente que está en el nivel de subsistencia, está arando su pequeño huerto y está comiéndose lo que produce. Desde este punto de vista no tiene una renta monetaria. Si no tiene una renta monetaria, evidentemente no se puede poner impuestos a esa renta monetaria. Sin embargo, en las estimaciones de PIB sí entra toda esa actividad económica o la actividad económica no monetaria en especie, sí entra en los cálculos. Por lo tanto, claro, es un poco injusto comparar países donde prácticamente todos los ingresos de sus ciudadanos son monetarios con países donde una parte importante de los ingresos de sus ciudadanos son no monetarios. Esto es un primer problema. Pero hay más problemas. Por ejemplo, otra vez es un problema de países en desarrollo. Todo aquel que tenga una renta inferior o una renta en el nivel de subsistencia, que se considera a nivel internacional que son aproximadamente $300 al año, todo aquel que esté cerca de ese nivel de subsistencia, evidentemente no se le pueden cobrar impuestos. Porque literalmente, si le cobras impuestos a alguien que está en el nivel, que está consumiendo 2.000 calorías al día de mala manera, si le pones un impuesto que le va a quitar el 25% de su ingreso, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a comer 1.500 calorías y que se va a morir de hambre. Por lo tanto, evidentemente, eso es parte de la población y parte del PIB y parte de la actividad económica que no es gravable fiscalmente. Esos $300 que estás mencionando es un poco menos de $1 al día, ¿no? Sí, es menos de $1 al día. O podrías poner... Depende cómo cojas también los indicadores, podrías poner el nivel en 1,9. Ya lo subieron hace poco, en $1,9 al día. Claro, $1,9 al día son aproximadamente $600 al año. $600 al año significa otra vez que es parte que tú no podrías ni siquiera ponerle ningún impuesto sin matarlos de hambre, literalmente. O sea, en eso estamos. Claro, entonces empezamos a ver temas de estos. Hay más, ¿eh? Hay, por ejemplo, porcentaje de actividad en agricultura. Cuanto más actividad en agricultura tienes, menos capacidad impositiva tiene el Estado también. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si no las tenemos en cuenta, pues tenemos un problema en el que tenemos un indicador que nos está diciendo, que nos está comparando, lo que se suele decir en estadística, nos está comparando peras con manzanas. Y no podemos comparar peras con manzanas. Entonces, cuando nosotros utilizamos la presión fiscal, estamos de alguna manera infraestimando el esfuerzo real que está haciendo las personas que sí pagan impuestos en las economías menos desarrolladas. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos indicadores, simplemente lo que estamos haciendo es decir, bueno, comparado con los países ricos tenemos estados muy pequeños. Y en cierto ámbito es esto cierto, pero es cierto porque no se puede poner impuestos precisamente porque somos relativamente mucho más pobres. Es decir, dicho de otra manera, estados grandes son lujos de sociedades ricas. Sociedades pobres no se pueden permitir lujos que creen que se pueden dar y que después resulta que también tienen gravísimos problemas. No estamos diciendo nada de eso, pero bueno, al final hay un economista en el año 59, se llama Frank,
y de hecho el índice de esfuerzo fiscal se llama índice de Frank también, en honor al economista que lo propuso, que lo que intenta hacer es poner la presión fiscal, esto que estamos hablando y que llevamos hablando todo el rato, la intenta poner en contexto. ¿Qué significa ponerla en contexto? Estás hablando de que eso lo planteó hace 60 años. Sí, y no le han hecho mucho caso, la verdad. Porque no les conviene. Sí, un poco tampoco les conviene, efectivamente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice el índice de Frank? Lo que intenta hacer de alguna manera es decir, bueno, vamos a utilizar la presión fiscal, pero vamos a modificarla de alguna manera teniendo en cuenta la renta per cápita, que es un proxy de desarrollo, la renta per cápita de los países en cuestión. Entonces simplemente vamos a ponderarla, básicamente esto es lo que se está haciendo, lo que hace el índice de esfuerzo fiscal, a ponderar la presión fiscal, lo que estabas comentando, la carga tributaria, por el PIB per cápita. Y eso es una medida mucho más comparable entre países. Es decir, con presión fiscal o con carga tributaria estamos comparando peras con manzanas. Con esfuerzo fiscal estamos comparando manzanas con manzanas. Es decir, estamos convirtiendo de alguna manera las peras en manzanas. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros hemos hecho, lo que yo he hecho en el artículo, es simplemente calcular la presión fiscal. Una vez calculada la presión fiscal, que es muy fácil hacerlo, es calcular el esfuerzo fiscal para una serie de países en Latinoamérica, tengo aproximadamente 100 países. Y colocar a Guatemala en el mundo y ver cómo está Guatemala en el mundo. Entiendo el concepto, entiendo el concepto e incluso en el artículo, que cuando ya esté funcionando el Facebook lo vamos a postear ahí para que lo puedan ver ustedes también, pero y ahí me refiero a que en el artículo está la fórmula de cómo se calcula, pero no sé si nos pudieras ahondar un poco en la explicación esto del esfuerzo, porque así viéndolo así muy sin tanto conocimiento al respecto, si solo lo divides dentro del PIB per cápita, básicamente estás teniendo un indicador muy similar, por así decirlo, en el sentido de que obviamente en los países, porque entonces realmente a lo que estás dando es a la población más que vamos a ver, el PIB per cápita en última instancia es un indicador de la cantidad de lo que se produce supuestamente en un país dentro de la población que hay en ese país. Ajá, eso es. Entonces entonces realmente el indicador lo estás al final realmente el indicador que estás usando es esa relación del PIB con la cantidad de población que hay en los países. No tanto con la cantidad de población, porque es en términos per cápita, entonces la población no tiene tanto que ver. Simplemente es en base a lo que acabo de comentar, es que de alguna manera países con renta per cápita muy pequeña, estás esperando que tengan un tipo de renta en el que pese mucho más la parte no monetaria que la monetaria, y en el que además pese mucho más la parte en la que estás muy cerca del umbral de pobreza y directamente no puedas ni siquiera poner impuestos. En el extremo, imagínate una sociedad increíblemente pobre, aunque increíblemente igualitaria, en el que todo el mundo estuviera en el umbral de subsistencia. El Estado literalmente tendría un peso de 0% sobre PIB. 0%, porque no podría... O sea, no existiría, o sea, es una situación ideal, o sea, esto no existe en ningún lugar, pero no puede extraer rentas. Hay una forma, hay un economista, Branko Milanovic, que trata mucho sobre temas de desigualdad, que de hecho tiene un índice que se llama eso, índice de extracción. Es decir, ¿cuánto puedo llegar a extraer de alguna... O sea, ¿cuál es el tope máximo que puede llegar el Estado a extraer? Esa es la idea. Entonces, en los países pobres, lo que puede llegar a extraer es muy poco. O es mucho menos. Básicamente porque la renta es no monetaria, como estamos comentando, y además hay mucha gente, pues por desgracia, cerca del umbral de pobreza. Y cuando estás cerca del umbral de pobreza no se te puede quitar renta para hacer carreteras porque básicamente no tienes renta. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces,
¿Por qué ponderar? Básicamente, cuando divides entre la renta per cápita, lo que estás haciendo es ponderarlo. Entonces, lo que estás diciendo es, bueno, aquellos países donde tienen una renta per cápita mucho más alta tendrán situaciones muy pocas situaciones de este tipo. Prácticamente, cuando eres muy rico, no tienes ninguna situación de este tipo. Entonces, la capacidad que tienes de extraer es casi toda la renta. Todos los ingresos son monetarios. O sea, la gente gana un sueldo. Y estás muy cerca, estás muy lejos, a pesar de que en los países ricos también dicen que tienen... No sé, España dice que tiene un ratio de pobreza de 30%, es completamente falso. Tiene un ratio de desigualdad, que es lo que hacen allí, medir desigualdades, de un 30%. Pero en cualquier caso, incluso a esos que están en nivel de pobreza, el pobre español tiene una televisión de plana en casa, ¿sabes? Y un carro en la puerta. Ese es el pobre español. Entonces, a ese le puedes quitar renta. Al pobre guatemalteco no le puedes quitar renta, porque aquí sí medimos pobreza bastante bien. Es decir, la medimos como aquel que no puede llegar, la pobreza extrema es aquel que no puede llegar a siquiera mantenerse en 2.000, o si eres una mujer, o 2.500 calorías al día si eres un hombre. Entonces, desde este punto de vista, no le puedes quitar renta a los países que... el Estado no puede llegar y entrar como a extraerles renta a esas personas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que le tiene que extraer renta al resto de personas que no están en esa situación. Pero claro, cuando le tienes que extraer renta al resto de personas que no están en esa situación, esas personas van a estar haciendo un esfuerzo mucho más alto que el esfuerzo que podrían estar realizando, a lo mejor, ahora vamos a verlo también con los datos, que el esfuerzo que pueden estar realizando en países del primer mundo. Que es una forma de poner ya en cifras, por ejemplo, lo que siempre hemos dicho de que precisamente, por ejemplo, como aquí en Guatemala hay una economía informal muy grande, o sea, el 75, bueno, depende de quién sea la estadística, pero entre el 70 y el 80% de las personas trabajan en la informalidad. Entonces, realmente quienes están pagando los impuestos al final son el otro 20%. Claro, eso es. Aparte, en esos datos hay una cosa, tus datos son correctos, aproximadamente 70, varía un poco también con la ENEI que miremos, pero están en esa proporción, aproximadamente 75% de la población en edad de trabajar está en el sector informal, pero curiosamente cuando vemos la economía, más o menos la mitad de la economía está en el sector informal, lo cual quiere decir que el 25% de personas que sí pagan impuestos están aportando al PIB el 50%, y además ese 25% de personas son los que están aportando completamente toda la presión fiscal. O sea, esa es un poco la idea. Bueno, no completamente, porque siempre hay una parte de impuesto indirecto que sí se paga por parte del no formal, pero bueno. Que es lo que siempre hacemos la salvedad aquí, que al final todos pagamos impuestos. Lo único es de que algunos pagamos más que otros. Sí. Precisamente por eso, ¿verdad? Porque aunque uno esté completamente en la economía informal, o incluso hasta en la economía de subsistencia, en algún momento vas a ir a una tienda o a un supermercado a comprar una libra de sal, por ejemplo. Y ahí pagas algo de impuestos, efectivamente. Ahí pagas el impuesto indirecto, claro. Entonces, desde ese punto de vista, al final lo que queremos decir es que este esfuerzo fiscal o este índice de esfuerzo fiscal es una forma muy sencilla de calcular, y elegante se diría en términos científicos, pero es una forma relativamente elegante y sencilla de ponderar el esfuerzo que están haciendo las personas que sí pagan impuestos. Entonces, okay. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos entonces ya entremos a las cifras para que veamos qué resultó de este experimento que hiciste. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón y les recordamos a todos que ahora también puede, si usted se perdió algo de nuestros programas, pues los puede escuchar luego en los podcasts de Libertópolis. Lo puede hacer desde cualquiera de sus aplicaciones, la aplicación de podcast que usted utilice, y si no utiliza ninguna, pues vaya a bajar. Ahí hay varias opciones dependiendo de cuál plataforma usted tiene, pero lo más seguro es de que ya tenga en su celular alguna aplicación de podcast, pues solo tiene que abrir la aplicación de podcast y buscar los programas de Libertópolis, o puede buscarlos como Libercast también, con Liber y Cast, así C-A-S-T y con S al final, y ahí encontrará usted los
los podcasts de Libertópolis y podrá escuchar los programas en el momento en que a usted le sea más conveniente. Y estamos de regreso en nuestro programa conversando con Daniel Fernández de UFM Trends con relación a su artículo sobre el esfuerzo fiscal. Y en el segmento anterior pues ya nos hablaste un poco del concepto del esfuerzo fiscal, que básicamente entendiéndolo, lo que yo entiendo es que es una forma de cómo ponderarlo para poder comparar peras con peras o manzanas con manzanas, como decías, y poder comparar el esfuerzo que hacemos los tributarios en Guatemala versus el esfuerzo relativo que hacen los tributarios en Dinamarca, por ejemplo. Ajá. Sí, eso es. Como decía antes, si vemos datos simplemente de presión fiscal, somos el país de Latinoamérica con menos presión fiscal. Es decir, tenemos una presión fiscal, teniendo en cuenta las aportaciones al ICS, a la Seguridad Social, del 12,6% del PIB. La media de Latinoamérica es el 22,7%. Y la media de la OCDE, de los países ricos, es el 34%. Entonces, claro, viendo estas cosas es normal que todo el mundo nos diga tenéis que aumentar la presión fiscal, y es lo que dice todo el mundo. Ahora bien, si vemos... Y lo que vienen a decir es, bueno, hay que aumentar la carga tributaria y hay que hacerlo a través de subir impuestos. Sí, subir impuestos. Sí. Ellos dicen, usualmente cuando uno ve recomendaciones de FMI o otras... de la gente más seria, no de cualquier, no sé, pero en general el FMI, que son gente más seria, te dice que sí tienes que aumentar impuestos y que tienes además, sobre todo, más importante que aumentar la base tributaria. Ellos hablan esas dos cosas, pero sí hablan también de aumentar impuestos. Si calculamos el esfuerzo fiscal con todo lo que hemos dicho en el segmento anterior, lo que nos damos cuenta es algo bastante interesante. Lo primero es que Guatemala ya se coloca incluso por encima, en esfuerzo fiscal, por encima de la media de Latinoamérica. Latinoamérica, en este indicador, tiene una media de 1,6 y nosotros tenemos una media de 1,7. Es decir, estamos un poquito superior a la media de Latinoamérica. Si vemos el peor país de todos los que yo he visto, el peor país es Honduras, con un 4,8. Claro, Honduras tiene una presión fiscal muchísimo más alta que la nuestra y somos, la riqueza relativa, la riqueza media de un guatemalteco es más alta que la de un hondureño. Pero en cualquier caso... Solo para su referencia, en el caso de Honduras, la carga tributaria, que es lo que Dani le llama el esfuerzo fiscal, es del 21.4%. Sí, 21, sí, era 20, sí, 20 algo, 20 y pocos. 21,4, sí. Es decir, claro, bueno, en ese sentido, bueno, esto es como, nosotros estamos mal, pero ellos están muchísimo peor, pero bueno, no, tampoco es mucho consuelo eso. Entonces, lo más interesante aquí, y algo bien curioso que me dio, es que los países de la OCDE, la media de los países de la OCDE en este indicador es de 0,9. Es decir, es muy, muy inferior a la nuestra. Lo cual me parece algo bien curioso porque lo que hice fue decir, bueno, ¿qué tal si ponemos a Guatemala y comparamos a Guatemala con los países europeos? Vamos a poner a Guatemala al lado de los países europeos y lo vamos a poner igual en presión fiscal y lo vamos a poner en esfuerzo fiscal, en la nueva medida. Entonces lo que vemos es que efectivamente Guatemala es con mucho, o sea, el primer país europeo, el más bajo en impuestos es Irlanda, con un 23,3%. Y nosotros estamos en un 12%. Es decir, palidecemos hasta el que tiene impuestos más bajos de toda Europa, palidecemos ante él. Estamos como la mitad más o menos, un poquito menos de la mitad. Estamos un poquito más que la mitad. Un poquito más de la mitad. Sí. Islandia, que es el más alto, 51%, 51,6%. Imagínate eso si estamos lejos. Claro, si la mayor parte de gente del FMI viene de estos países y ve esto, ¿qué es lo que van a decir? Oye, pues digo FMI como, bueno, pues te puede estar diciendo Banco Mundial o los que fueren. Cuando uno ve esto, pues dice, joder, pues evidentemente tenemos que incrementar la carga fiscal. ¿Cuál es el problema? Que si vemos el esfuerzo fiscal y lo comparamos a Guatemala con el resto de países de la región europea me refiero, lo que nos damos cuenta es que Guatemala es el país, si estuviera en Europa, sería el país con mayor esfuerzo fiscal. Ni Grecia, que es un país que ha subido muchísimo los impuestos estos últimos años, y todavía peor, que ha visto caer la renta per cápita, el PIB per cápita de sus habitantes muchísimo, hasta en un 20% en los últimos años, en los últimos 10 años, hasta Grecia tiene un esfuerzo fiscal más pequeño que el nuestro. Grecia, que todo el mundo está de acuerdo en Europa cuando se les pregunta, no, es que ellos ya han llegado al límite, ¿cómo van a pagar todavía más? Es que, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que Grecia ha hecho unos esfuerzos muy fuertes, entre otras cosas, pues bueno, no tenemos por qué comentar el caso griego ahora, pero más o menos hay un consenso internacional en el que Grecia está pagando muchos impuestos y que está haciendo un esfuerzo fiscal muy grande. Nosotros tenemos un esfuerzo fiscal todavía más grande que el de Grecia. O sea, esa es la clave. Si vemos Irlanda, que antes que es el país europeo que menos esfuerzo fiscal hace,
hace un esfuerzo fiscal de 0,4. Nosotros de 1,7. Es decir, hay una especie de doble moral, probablemente inintencionada, de gente que viene de todos estos países que están haciendo esfuerzos fiscales más pequeños que nosotros, de comentar y recomendar incrementar el esfuerzo fiscal en un país como Guatemala, que ya tiene un esfuerzo fiscal muy grande. Sí, y es interesante porque en este caso, volviendo al caso de Irlanda, ellos estarían con este indicador del esfuerzo fiscal haciéndolo, ¿qué? 4 veces menos que Guatemala. Literal, es que Irlanda es un país muy rico y además un país que paga pocos impuestos. Es decir, ellos sienten que su Estado no les está quitando mucho. Nosotros somos un país relativamente muy pobre y con un Estado que te intenta recaudar todo lo que puede. Entonces, en ese caso, en ese sentido, en el tema de puramente esfuerzo fiscal, hacemos un esfuerzo fiscal mucho más alto que ellos. Para redondear el concepto de esfuerzo fiscal, porque yo creo que sí es importante que la gente lo vaya entendiendo, de lo que yo he entendido es básicamente como que a mí, que pago impuestos aquí en Guatemala, aunque digan que pagamos pocos impuestos, pero realmente para mí sí es caro lo que estoy pagando, por ejemplo, versus alguien que esté en Irlanda, que probablemente pague porcentualmente más de lo que pago yo y no digamos en términos nominativos, que esté pagando muchos más euros de los que yo pago aquí de impuestos. Pero a él le cuesta menos producir esos euros de lo que a mí me cuesta producir los quetzales que pago aquí de impuestos. Eso es un poco la idea. La idea es, no es lo mismo cobrarle un 10% de impuestos a alguien que gana $100 al mes que a alguien que gana $100.000 al mes. Esa es un poco la idea. Es decir, ¿quién va a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande para pagar ese 10%? Probablemente el que gana $100 al mes, porque lo que se va a tener que quitar literalmente se va a tener que quitar comida de la boca. Esta es la idea clave, aunque ya hemos comentado de forma un poquito más profunda antes cuáles son los detalles del esfuerzo fiscal, pero esta es la idea clave del esfuerzo fiscal. Es decir, te va a costar mucho más pagar un impuesto que aunque sea relativamente bajo a alguien que tiene poca capacidad de quitarse renta extra para pagar esos impuestos. Esa es un poco la idea. Claro. ¿Y cómo entra ahí el tema de las tasas de los impuestos? Porque eso también es un tema importante porque, por ejemplo, en el caso de, por lo menos el impuesto a las empresas, no a las personas, pero en el caso del impuesto a las empresas, el impuesto sobre la renta me refiero, ya ahorita, ya incluso hasta con la baja en la tasa que se hizo hace un par de años, aún así tenemos una tasa del impuesto sobre la renta mayor aquí en Guatemala que en el promedio del OECD. Que Suecia, que es uno de los países que más recauda, que más recauda sobre PIB, que mayor presión fiscal tiene. Es decir, ya estábamos comparando antes con Irlanda, con Irlanda ya es una broma, porque claro, Irlanda tiene una tasa de impuestos del 12%, sí. O por ejemplo, países como Estonia, que tienen, me parece que es un 20%, pero no tienen doble tributación. Es decir, si te cobran 20% a los beneficios de las empresas, cuando el beneficio llega a las personas no cobran por dividendos o no cobran por ahorro, que nosotros sí lo hacemos, por ahorro. Entonces, claro, estas cosas son las que al final empiezan a decir, bueno, tengo que pagar un impuesto relativamente alto en Guatemala. Y además tengo que pagar impuesto sobre impuesto. Y además pues al final las empresas dicen, yo no vengo nunca aquí. Y esto es bien interesante tenerlo en cuenta porque incluso hay mucha gente bien intencionada que dice, pero mirad los países del norte de Europa, tienen unos impuestos muy altos. Sí, pero tienes unos impuestos relativamente bajos a empresas. Y muchas facilidades a empresas. Y tienen impuestos altos, ¿a qué no sabes a quién? A los trabajadores. Nosotros tenemos un esquema fiscal completamente contrario. Tenemos un impuestos muy altos a las empresas, nunca vienen, y tenemos unos impuestos relativamente muy bajos a trabajadores. Eso sí es bastante cierto. Es decir, un impuesto de un 5% y un 7% por el marginal, cuando te pasas de una cifra relativamente alta, a la que no llega prácticamente nadie en Guatemala, son impuestos muy bajos. Es decir, para que te hagas una idea. Comparado con los que hay comparados con los que hay en Europa. Eso es, comparados con los que hay en Europa. Pero nuevamente tenés el concepto de lo que estás mencionando aquí. O sea, a alguien que aquí en Guatemala gana... el salario mínimo. Poner el salario mínimo. Que lo gana poca gente. Sí, pero va a ponerle que el que paga, que gana 6,000 quetzales para ya pagar algo, porque también recuerda que también hay un rango donde no se paga. El que gana 6,000 quetzales mensuales aquí...
y que ya tiene que pagar, ponerle aunque sea el 5% para él, Pagar ese 5 es utilizando mucho más nuevamente que el concepto tuyo del esfuerzo fiscal, para él es un esfuerzo más grande pagar ese 5% ganando 6,000 quetzales aquí, que para alguien en Irlanda que gane, que gane, qué sé yo, 3,000, 4,000 euros al mes. Sí, eso es. Bueno, y luego está también el tema del IX. El IX ya no es barato, ¿eh? El IX ya es bastante caro. O sea, el IX ya son, si juntas todas las cuotas, excepto las del Estado, y que al final sale todo del trabajador, por mucho que digas cuota patronal, lo que te da la gana, eso sale del trabajador, sí o sí, de la productividad del trabajador, y si no, se va al desempleo. Eso es un 17% más. Es un 5 más un 17, ya no es tan bajo. O sea, que ahí estás contando ya al 22% Ajá. de los trabajadores en la economía Eso formal. es. Y ahora que quieren meterle más cosas con eso del ABI y todas esas cosas, se va a ir a un 22%. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo mires por donde lo mires. ¿Y cuánto es el impuesto del equivalente del IX en España, por ejemplo? Solo para tener una idea. El una IX, referencia. la seguridad social en España son aproximadamente 34%. Todo. Junto ya 34%. El patronal más empleado. Que es que como el doble de lo que aquí, ¿no? 50% más, porque aquí es el sí, el doble. Sí, aquí es el 17. Perdón, tenía en mente el 22. Sí, aquí es el 17. Pero nuevamente es... Otra vez, el trabajador español tiene un salario, una productividad y un salario muchísimo más alta que la del guatemalteco. Por lo tanto, es algo así como decirte, bueno, queremos lujos de un Estado grande. Un Estado grande es casi como un lujo. Es un lujo un poco de millonario excéntrico. Es un lujo innecesario, pero queremos tenerlo, por lo que fuere. Ya, pero no lo podemos permitir o no. La idea es que en un Estado como Guatemala no. Es decir, primero, antes de incrementar recaudación fiscal, si es que eso es un objetivo, yo no creo que eso sea un objetivo, pero si eso es un objetivo, primero tienes que incrementar para muchos. Sí, es un objetivo no para muchos. Preguntarle al candidato vicepresidencial de Telma Aldana. Ya, bueno, sí. Sí, pero la idea un poco es esta. Si tú vas a intentar incrementar la renta antes de que se genere la renta, es como tener una gallina de huevos de oro y comerte la gallina. Antes de que saque el huevo de oro. Bueno, es que tengo hambre, me quiero comer la gallina. Bueno, pues te comes la gallina y ya no hay huevo de oro. Pues esto es un poco exactamente lo mismo. Si tú empiezas a estrujar la renta de países que todavía no han generado renta suficiente como para gravarla, no se va a crear la renta. No se va a generar la riqueza y la renta para pagar ese Estado. Entonces, claro, ese es el problema que tenemos aquí, que tenemos gente queriendo imitar no lo que los países ricos hicieron cuando se hicieron ricos, sino queriendo imitar lo que los países ricos hacen ahora. Y pues esos lujos son lujos de rico. Son lujos de rico que además, igual en los países desarrollados también tienen problemas graves con estos estados mastodónticos. Son lujos que ni los ricos se pueden dar realmente. Si lo quiero ver así, sí. Pero al menos el rico se lo podría permitir tener, pues eso, cosas excéntricas, pero nosotros no podemos permitirnos tener cosas excéntricas cuando tenemos necesidades muchísimo más acuciantes sobre la mesa. Y ahora que lo mencionas, yo creo que ya te lo dije en una ocasión, pero te lo repito. Lo de hacer precisamente la comparación, no obviamente sí en el tiempo, pero en los niveles de desarrollo, ¿verdad? O sea, cómo estaba, por ejemplo, todo esto, no digamos bueno, en este caso sería todavía añadirle otra variable más, la presión fiscal y el esfuerzo fiscal versus los niveles de desarrollo, ¿verdad? Entonces no comparar, por ejemplo, Guatemala con Suecia ahorita, sino Guatemala con Suecia hace un siglo. 1900, por ejemplo. Eso es lo que hay que hacer. Y Suecia no tuvo presión fiscal alta hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta después de ricos. O sea, sí, eso es la clave. Y de hecho, su modelo se agotó y lo tuvieron que cambiar. Y de hecho, Suecia lo que tiene son rebajas de impuestos desde hace 20 años. Desde el año 95 tuvieron una crisis muy grave. Sí, y por eso digo que son lujos de ricos que ni los ricos se pueden. Eso es, sí. Cuando ellos se pasan también haciendo esto, al final su economía y su sector bancario explotó en el año 95. Y curiosamente, gente muy pragmática lo que hicieron fue decir, esto es una barbaridad, nosotros nos hicimos ricos hasta los años 70 y de los años 70 ya éramos de los países más ricos del mundo y desde ahí nos ha venido mal. O sea, el modelo que se quiere copiar es el modelo que no ha funcionado. Es el modelo que los propios países nórdicos están abandonando.
Ese es el modelo que queremos que alguna gente quiere copiar en Guatemala. Sí. Bueno, pues Dani, que te felicito por este trabajo, que creo que es muy revelador de qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Y es muy revelador para poder comparar peras con peras, como lo has dicho. Y en este caso, incluso realmente es una forma de hacer eso que yo te estaba diciendo de otra manera, ¿verdad? Ponderando el nivel de desarrollo. Pero otra, yo sigo pidiéndote que hagas el otro, el de compararlos así, los países en los distintos... Hecho, me lo apunto. En los distintos me lo apunto para un próximo desarrollo, o sea, para poder comparar... Trabajo. Bueno, entonces, que es así de hacerle shift, ¿verdad? Bueno, aquí está la gráfica de Guatemala ahorita, pero que habría que compararla con Suecia o con Estados Unidos hace 100 o 150 años, por ejemplo. Ajá. Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, bueno, pues es un trabajo que no he hecho todavía, que tengo que hacer, pero cuando lo haga te escribo y me vuelves a invitar. Está bueno, pues muchas gracias, Dani. Y vamos a dejar entonces ahí, vamos a poner en nuestra página de Facebook nomás, activa nuevamente el link para que puedan ustedes ir a ver el artículo de Dani. Pero Dani, cuéntanos por lo menos de dónde lo pueden ir a buscar. Sí, bueno, nuestra página web es trends.ufm.edu. Entonces ahí pueden encontrar todos los artículos que escribimos, los informes y bueno, todas nuestras investigaciones. Entonces ya sabe, trends.ufm.edu y ahí están todos los artículos y presumo que ahorita el que le va a aparecer primero es precisamente Pues si pones UFM Market Trends en el buscador te va a salir la primera. Y el artículo se llama Guatemala gana en esfuerzo fiscal a los países europeos. Yo le hubiera puesto Guatemala hace más esfuerzo fiscal que... Sí, bueno... ese gana está entrecomillado, porque no queremos ganar es como, no sé, es como si decimos que ganamos en pobreza, cosas así, no queremos ganar en esas cosas, pues esto es algo parecido. Ok, bueno, pues felicitaciones, Dani, gracias. Está muy bueno el artículo y les recomiendo a todos que lo puedan ver, ya lo saben, en trends.ufm.edu, ahí encuentran el artículo ese y muchos otros de los que han publicado Daniel y las demás personas de Market Trends de la UFM. Gracias, entonces, Dani, y seguiremos en contacto. Gracias a ti. Y a todos ustedes los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde está Estuardo Rodríguez Espuró en Geópolis. A las 6 de la tarde está María Dolores Arias en Contravía PM. Y luego a las 7 está ella en Más Negocios. Y mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Contravía AM. Y en todo pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía. Y mientras tanto, pues pase una feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.